doctor. Gracias a ustedes por la invitación Ujú, y creo que en realidad quiero felicitarlos por preocuparse en formar lo que se dice la cultura médica, ujú, porque todos tenemos cultura del deporte, cultura ujú, política, ujú, cultura musical, ujú. pero esto es un poco armar la cultura médica en torno a que la gente conozca y sepa Ujú, de qué se trata cuando pasan las cosas. ujú. A ver, doctor, queremos entender, me corregía, me hacía algunas recomendaciones para abordar este tema por el fallecimiento. Me decía muerte súbita, para hablarlo como corresponde, ¿verdad? Sí, así se llama. Es la muerte que ocurre en forma no prevenida, Ujú, no anticipada, ujú, no conocida y que inclusive puede tener una recuperación. ujú, Puede haber una recuperación. De ujú, hecho que la hay ujú, y que en ciertos casos ocurre. ujú, Por ejemplo, hay una cifra que es importante que la gente conozca, que es que el 80% de estas situaciones de muerte súbita ocurren en la vía pública, o sea, no pasan en instituciones, pero también ocurre en instituciones. Está el paciente acostado, evolucionando claro. una enfermedad y hace una muerte súbita en una institución. Ujú, Cuando esto ocurre, uno tiene que saber que la muerte ujú, tiene 5 a 6 minutos en lo que va a perder su capacidad cerebral de recuperación. claro. Por cada minuto que pasa en una muerte súbita, vamos perdiendo el 15% de posibilidad de recuperación. Ujú, O sea que en un minuto tenemos ujú, el 15, en 2 minutos tenemos el 30, en 4 minutos tenemos el 60 y en 6 minutos tenemos el 90% de incapacidad de recuperar la función cerebral. ujú, Casi como podríamos decir, no podemos seguir haciendo más nada. claro. De ahí viene lo que la gente debe conocer de qué debe hacer cuando alguien se muere en la vía pública. Claro, ahí comienza una serie de información de lo que sería lo que es RCP, Claro, todo exactamente. tipo de reanimaciones, ¿verdad? Eh, Durante los años 90 comenzamos en todo el país Sí. una campaña de enseñanza de resucitación cardiopulmonar básica, que se trata de la vía aérea con la respiración Ujú, y el masaje cardíaco para la impulsión de la bomba. ujú, Más tarde llegan quienes deben ser llamados por teléfono, quienes van a hacer la resucitación avanzada ujú, con un cardiodefibrilador, con un tubo endotraqueal para continuar la recuperación. ujú, Pero estos primeros 3 4 minutos son tan importantes ujú, y que en verdad creo que hay que propender a que de vuelta en todas las instituciones, en todas las lugares deportivos, en todas las escuelas, en todos los lugares de trabajo, la gente aprenda resucitación cardiopulmonar. Que alguien sepa que tiene que llamar por teléfono al 107, ujú, que alguien tiene que saber que tiene que llamar por teléfono para que acudan con la capacidad de poder recuperar un paciente. ujú, Y en este caso, que es un deporte, bueno, el del deportista, ujú, hay condiciones que uno debe estudiarlas previamente. Casi todo se analiza previamente, casi todos van a un chequeo, casi todos tienen algún pasado por el médico antes de hacer deporte. ujú, Pero también después está la libertad en que el tipo sabe que está enfermo y va y hace deporte. ujú, Esta es la cuestión de los pacientes de más de 35 años, que casi en todos los casos está identificada la causa de base, es ujú, la enfermedad coronaria, claro. la aterosclerosis, y que esto en verdad es una cuestión que eh, hoy es altamente conocida por quienes practican el deporte en veteranos y quien hace esta actividad a veces sin un chequeo muy forzado y Ujú, algunos a pesar de tener la indicación de no hacer deporte lo hacen. claro. Otra cosa es cuando ocurre una muerte súbita en pacientes de 35 años o menos, en los cuales hay causas identificables mucho antes de hacer deporte, Ujú, que por el cual el médico debe evaluarlos con responsabilidad ujú, y en forma bastante clara. claro. A ver, que es algo muy importante, dice doctor, porque me llama, me interesa saber si es que pudo haberse, no quiero, a ver, no quiero decir nada que genere una controversia, pero quiero saber si esto se puede detectar previo a que ocurra. Sí, sí, claro que se puede detectar. En realidad, casi todos los clubes detectan Ujú, pacientes que son ujú, enviados a primero es una evaluación que le exige ujú, la institución para que el deportista haga deporte, claro, de amateur o de alto rendimiento, sí. cualquiera sea. En ese chequeo, un médico con responsabilidad mira bien un electro, Ujú, mira bien un laboratorio y mira bien cuando va la primera vez el paciente al mismo médico, sí. lo que hoy conocemos y se llama ecodoppler cardiograma,
donde estudian ciertas enfermedades que son causas de muerte súbita, como la miocardiopatía hipertrófica, Bien. que es una enfermedad que cursa con las paredes gruesas del corazón, y detrás de esa pared gruesa del corazón, cuando el paciente hace esfuerzo y aumenta su esfuerzo y su actividad cardíaca, puede ocurrir arritmia, Ujú, digamos que se gatillan arritmias, y esas arritmias pueden ser mortales. ujú, Otra enfermedad que puede tener un paciente para practicar deporte es la aorta bicúspide, que generalmente no se cierra completamente hasta cierta etapa grande de la vida, pero cuando se detecta en edades tempranas, el paciente hay que decirle, mira, no es conveniente que haga deporte de alto rendimiento. ujú, Y después hay una tercera clase de enfermedades que son las arritmias ventriculares, ujú, que algunas tienen un patrón electrocardiográfico que inducen a pensar que detrás de ese patrón electrocardiográfico puede alojarse la arritmia mm, mortal, y que en realidad en ese caso los pacientes son derivados a una superespecialidad o subespecialidad de la cardiología, que son la arritmología, ujú, donde se estudian y se inducen a ver si hay estas arritmias malignas, que terminan casi siempre con la implantación de un cardiodefibrilador y tomando drogas. ujú, Eh, Esta última suele ser la más frecuente. Digamos que el 90% de la muerte súbita son arritmogénicas, por arritmias. Decir que la mayor parte de todos que sufren muerte súbita son varones. Lo que pasa es que también casi todos los deportes son practicados por varones. En la medida que aumente la mujer haciendo deporte, seguramente tendremos la sensación de saber si también en la mujer es frecuente. ujú, ¿Cuándo pasa esto? Hay números. Me parece que cuando pasa una vez parece que es el 100%, totalmente. pero no ocurre todavía. Ocurre uno cada 50.000 a 100.000 casos. Ujú, Cada vez menos frecuente cuando los pacientes están más chequeados previamente. Y cuando están chequeados previamente y ellos asumen en su condición de cumplir lo que le dice el médico de no hacer deporte. ujú, Porque está el tipo que sabe que no tiene que hacer deporte y lo hace. ujú. Bueno, me necesito consultarle respecto a lo que hablábamos de deportes, cuando una persona ya está fregado, cuando entrena y demás. ¿Qué pasa con las personas, como dice, que ya tienen más de 35 años y que hace algún deporte de forma amateur, semanal, necesita hacerse chequeo en esa edad igual y hacer un rendimiento de cómo se encuentra su salud? Yo creo que el mejor mensaje es el siguiente. Eh, el que después de los 35 años va a un chequeo Ujú, y tiene el peso fuera de lo ideal, ujú, porque hay una relación peso-estatura ujú, que nos va a dar si ese paciente está en sobrepeso leve, moderado o severo. sí. Y además en el electrocardiograma se detecta que está normal, pero en los análisis o tiene diabetes o el paciente dice que está hipertenso, que puede comenzar a ejercitar en forma liviana, caminando, haciendo actividad en un gimnasio controlada, Ujú, hasta que en un tiempo, cuando descienda de peso, con su valor de presión y baje su cifra de diabetes, ujú, pueda ir a jugar un partido de fútbol. claro. Pero mientras está descontrolado, mientras esta cifra es fuera de lo ideal, no es conveniente que lo haga. O sea que se someta al quedo médico Sí, y el médico le va a decir, mira, en este momento no es conveniente hacer actividad de libre rendimiento, sí. como un partido de fútbol, un partido de básquet, o algo más como nadar, remar o andar en bicicleta. Ujú, Pero cursivamente la evolución ujú, y el control de los factores de riesgo se pongan en orden, él puede ir a la actividad. O ujú, sea que es un paso intermedio a decir te doy libertad que hagas deporte. O sea, el ujú, deporte controlado. Y en realidad en la cardiología hay una especialidad que es la deportología y que así funciona. ujú, Y que los médicos también conocemos que esto es así. ujú. ¿Hay alguna recomendación para las personas que están haciendo deporte y hacer pausas, digamos, que no estén en su peso ideal, como nos explicaba, doctor? Esto es un poco también, es así. Ujú, Eh, si uno va a una fiesta y hay un plato de sándwiches, es probable que no coma uno, que coma cinco, salvo que él tenga mucho control mental y diga, yo voy a comer ujú, uno y listo. claro. Entonces, cuando uno le da libertad al paciente para hacer deporte, va a jugar un partido de fútbol los dos tiempos, va a jugar los 90 minutos si puede, Ujú, porque una vez que tiene la oferta, la va a usar, la va a aprovechar.
salvo que esté educado y diga, no, tengo que jugar 15 minutos. Y al cabo de 15 minutos tengo que salir hasta que el médico me vaya abriendo la cancha Ujú. de permitirme mayor tiempo de deporte. Vale Ujú. decir que bajo el seguimiento médico, hoy estas cosas son controlables. Bien. Mencionaba, lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Y me recordaba un caso mediático, un caso muy conocido de una enfermedad, una arritmia también, que es Sí, la de sí, el Kun Agüero, el futbolista. sí, sí. También fue algo similar, ¿no? Se le descubrió por un monitoreo que venía haciendo el Kun. Sí, sí, creo que esto es un poco bueno, todos conocemos la cancha de fútbol, han caído personas que se han eh, Mm. rápidamente tratado porque hay equipos para resucitación, hay cardiodefibrilador, Claro. y después son llevados a instituciones y casi que hoy en cancha de fútbol del mundo, en Ujú. ciudades muy avanzadas, no se muere ningún deportista. La suerte que a veces ocurre es que la primera manifestación de arritmia es un mareo, Mm. pero a veces, como la de ayer, el paciente cae, se trastabilla y después termina en una muerte Mm. por una arritmia seguramente que no le da para recuperación, Claro. porque no hay nadie que lo sepa hacer, porque no hay elementos para hacerlo y que, verdad, todo esto tenemos que propender a conseguirlo. Ujú. Los mejores estándares de control para en lugares donde se practican deporte tengamos la posibilidad de recuperación. Ujú. Vuelvo a repetir, no es frecuente. Yo creo que en nuestro país era mucho más frecuente que en otros países Ujú. que tienen otros grados de estándares para permitir la práctica del deporte. Lo que me refiero a esto de la práctica de alto rendimiento es que casi en el 90% de los casos, con un buen chequeo médico en la primer consulta, segunda, se descubre que Ujú. hay algo subyacente que puede hacer que pueda este paciente ser sujeto de muerte súbita. Pero hay un 10% que se escapa Ujú. por la edad, por el tipo, porque han ocurrido enfermedades intercurrentes en el medio que se llama, por ejemplo, una Ujú. miocarditis postviral, que durante la curación en esa cicatriz, más tarde se gatillan arritmias. Es probable que esto, por más chequeo que tenga el paciente, por más control que tenga, igualmente ocurre. Ujú. Por eso digo, todos los clubes, a pesar de que todos sus deportistas tengan control, puede ocurrir igualmente una muerte súbita. El equipo especializado, la presencia de un equipo especializado siempre es, en cualquier tipo de competencia es necesario. Igual. Sí, sí, yo creo que esto es una cosa que hay que no hay que abandonarla Ujú. y hay que propender eh, en un medio como el nuestro, donde todavía es más frecuente que ocurra en amateur que en clase profesional. Claro. Pero ya vemos, clase profesional también existe y en los mejores estadios del mundo. Sí. Así que no podemos bajar la guardia y pensar que aquí no va a pasar o allá sí y acá no. Bueno, el mensaje me interesa conocer también para los deportistas que están escuchando, que les interesa conocer. ¿Cuáles son algunas alertas a tener en cuenta? Los decía ya igual, ¿no? Cuando uno ya sabe que tiene un sobrepeso, pero ¿qué alertas corporales tienen? No, yo digo, el primer alerta es una alerta intelectual. Ajá. Pero si como todos esencialmente somos imperfectos, nos olvidamos de algunas reglas. Ujú. Pero cuando la liga, el club, nos pide un chequeo, hagámoslo nosotros como nuestro. Es nuestra vida la que ellos se ponen en cuidadores, Ujú. pero es nuestra responsabilidad en definitiva última Ujú. en la decisión de chequearnos, en estar atento al chequeo y en saber tomar las indicaciones médicas como reales. Este es Ujú. el primer comienzo del Padre Nuestro. Ujú. Tomar como propias esa capacidad de poder evaluarse a uno mismo para hacer deporte. Ujú. Tomar las indicaciones del médico como ciertas. Si me dice, mira, estás pasado con esto, Claro. no tenés tiempo para esto otro, no te permitas esto, tomarlo como cierto. Mm. Las alertas yo creo que parten de esto primero. Sí. Si estoy pasado de peso, si tengo el azúcar alto, tengo la presión alta, si hace mucho que no juego, hace 10 años que no juego y quiero ver una cancha, tengo que hacerlo paulatinamente. No puedo ir a jugarme un partido después de 10 años que no hago deporte. Ujú. Creo que esta es la segunda parte del rezo que tengo que tener para mí. Mm. Y creo que la última es que debo chequearme todos los años. Haga o no haga deporte, debo chequearme todos los años.
porque hay cosas que van a aparecer en el medio que no estaban un año antes. Ujú. Eso es importante. Para los que nos juntamos y jugamos al fútbol o con amigos y nos damos ese espacio, escuchamos muy seguido, ¿no? Eso, no, me mareé, cansé o estaba muy caluroso, estaba acomodado en la cancha. Esos son señales que hay que tener en Sí, sí, cuenta. claro, el mareo es una señal. O sea, hablábamos fuera de cámara del Kun Agüero, el Kun Agüero no se cayó en la cancha, él tuvo mareo. Él Mm, tuvo mareo, estaba mareado, se arrodilla y ujú, pide la cancha porque estaba mareado. ujú, En realidad, creo que cualquier signo que no esté en condiciones mm, de poder inteligentemente estar en la cancha es una alerta que debo tomarlo con atención y decir qué me está pasando. así es. Debo hidratarme bien, Ujú, nosotros vivimos en una zona de calor, debo tomar mucho líquido, debemos tener un buen peso y debo tener una incorporación al relato de lo que es prepararme para hacer deporte. ujú, No puedo ir a jugar de un picado del sábado sin entrenarme de lunes a viernes. claro. Tengo que caminar todos los días, dejar la bicicleta, o mejor dicho, usar más la bicicleta, dejar la moto, dejar el auto. Ese pequeño entrenamiento de la caminata ayuda, pero también debo entrenarme con el deporte, Ujú, debo aprender a picar, a cambiar de frente, y no puede serlo si no estoy entrenado. ujú. Y todo esto pues, es una exigencia que pone en posibilidad de que surjan aspectos cardiológicos que van a gatillar arritmias y etcétera. Los controles siempre son necesarios siempre, pero a partir de los 35 años tiene anual. Yo creo que debe ser anual y debe Ujú, ser un poco más profundo, porque a partir de los 35 años ujú, aparece la temible enfermedad coronaria de la aterosclerosis. Y esto cuando se hace deporte de bajo o de alto rendimiento, ya sea amateur o de alto rendimiento profesional, siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de que debe estar en orden el laboratorio, la prueba de esfuerzo, ujú, la capacidad de poder ser seguido por un deportólogo. Hay cardiólogos deportólogos que exactamente se ocupan de que el alto rendimiento hasta dónde ujú. puede no detectar enfermedades subyacentes y qué pruebas hacer para estar en condiciones de decir, este paciente, a pesar de que tenga 35 años, puede seguir haciendo actividad profesional. Ujú. Doctor, gracias por su tiempo. La verdad que siempre tratamos de buscar la información y tratarla con responsabilidad, ¿no? Porque es un tema muy sensible. Los, Así que, los vuelvo a felicitar porque creo que de esto que hablamos se trata de la cultura médica. ujú. Muchas gracias, doctor.